Durante más de un año, un espectro caminó libremente por las calles de California. Entraba a las casas sin hacer ruido, sin un patrón claro. Atacaba jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, sin distinción. Violaba, torturaba, asesinaba y dejaba atrás un escenario salido del infierno. La policía no lograba detenerlo, la prensa no podía explicarlo y la sociedad entera vivía paralizada por el miedo. Su nombre era Richard Ramírez, pero para el mundo era The Night Stalker. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en el seno de una familia mexicana profundamente religiosa y obrera. Era el menor de 5 hijos de Julián y Mercedes Ramírez. Su padre, un ex policía de Ciudad Juárez que emigró para trabajar como obrero del ferrocarril, era un hombre de carácter fuerte, violento y explosivo. En casa las discusiones no eran solo verbales, terminaban muchas veces en golpes, castigos extremos y amenazas. Richard creció en un ambiente de miedo. Desde muy joven fue víctima de repetidos episodios de violencia familiar. Dormía en parques o cementerios para escapar de los gritos y cinturonazos. Su madre Mercedes trabajaba en una fábrica de químicos que afectaban su salud. Se cree que la exposición a estas sustancias durante el embarazo contribuyó a daños neurológicos en Richard. A los 2 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza cuando se cayó de un columpio, dejándolo inconsciente por varios minutos. A los 5, otro accidente lo dejó sangrando tras recibir un golpe con una barra de metal. Estos traumas craneales marcaron su desarrollo. Desde entonces, comenzó a mostrar desconexión emocional, insomnio y comportamientos cada vez más extraños. En la escuela era callado, reservado y retraído. No tenía muchos amigos. Prefería estar solo, dibujar figuras extrañas y, más adelante, hablar abiertamente de temas oscuros como la muerte y el satanismo. Nadie imaginaba lo que vendría, pero todo ya estaba gestándose. La figura que más lo marcó fue la de su primo Miguel Ramírez. Era un veterano de Vietnam, profundamente trastornado. Cuando Richard tenía apenas 12 años, Miguel regresó de la guerra y comenzó a pasar tiempo con él. Le mostraba fotografías de mujeres que había violado y asesinado. Le enseñaba cómo usar armas, cómo matar, y le hablaba del poder del miedo. Fue Miguel quien introdujo a Richard al mundo del horror real. Fumaban juntos, hablaban de la guerra, de sangre, de sexo, de muerte. Richard lo veía como un modelo a seguir, pero todo explotó una tarde de 1973, cuando frente a los ojos del joven Richard, Miguel le disparó a quemarropa a su esposa durante una discusión. La mató en la cocina, con total frialdad. Richard tenía apenas 13 años. Este fue un punto de no retorno. A partir de entonces se volvió más oscuro. Abandonó la escuela, empezó a consumir drogas con más frecuencia y desarrolló un fuerte interés por el ocultismo. Se volvió obsesivo con el satanismo. Escuchaba heavy metal, leía libros de brujería y realizaba pequeños rituales. Su mundo interior se transformaba en una espiral de perversión, violencia e idolatría al mal. A los 17 años, fue arrestado por delitos menores. Más tarde, trabajó como empleado en un hotel, donde fue sorprendido intentando agredir a una huésped. El esposo lo golpeó brutalmente, pero los cargos fueron retirados. La infancia de Richard Ramírez no fue solo una historia de pobreza o soledad. Fue un laboratorio de violencia, trauma y distorsión. Un niño que fue moldeado por la muerte y que muy pronto comenzaría a repartirla. En 1982, Richard se trasladó a California, Los Ángeles, sin familia, sin rumbo fijo, durmiendo en moteles de mala muerte, robando para sobrevivir y alimentando sus fantasías más oscuras. El sur de California estaba a punto de convertirse en su campo de caza. El sol ardía sobre Los Ángeles aquel verano de 1984. Era la época del glam rock, las luces de neón y los vecindarios con puertas sin llave. Nadie imaginaba que en ese mismo escenario urbano comenzaría uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Un nuevo depredador caminaba entre ellos, un joven de mirada hundida, vestido de negro, devoto del caos y de Satán. Se llamaba Richard Ramírez, al que pronto llamarían el Night Stalker. Todo comenzó la noche del 28 de junio de 1984. Jenny Binkow, una anciana de 79 años que vivía sola en un pequeño apartamento de Glassell Park, no contestaba las llamadas de su hijo. Cuando él fue a visitarla, encontró una escena sacada del infierno. Jenny yacía en su cama brutalmente apuñalada, con el cuello abierto hasta casi la decapitación. Su apartamento había sido saqueado y el cuerpo mostraba signos de abuso post-mortem. Richard había entrado por una ventana abierta. El asesino no dejó pistas ni testigos, solo violencia gratuita.
Durante meses, el asesino desapareció, como si la ciudad lo hubiera soñado. Pero el 17 de marzo de 1985 volvió a atacar, y esta vez dejó una huella. María Hernández estaba llegando a su casa cuando un hombre con una gorra oscura y mirada vacía le apuntó con una pistola. Él disparó, pero la bala impactó en las llaves que María sostenía y se desvió. Ella cayó al suelo fingiendo estar muerta. Mientras tanto, Richard entró a la casa y encontró a su compañera, Daily Okazaki, de 34 años. Daily trató de esconderse, pero él la sorprendió y le disparó en la frente, realizando una fría ejecución. Después de esto huyó, pero el destino no había terminado con él esa noche. Apenas una hora más tarde, en Monterrey Park, encontró a Tsai Lian Yu, de 30 años, que llegaba en su auto. La obligó a conducir a un lugar aislado. Allí le disparó en el pecho y la dejó morir al costado del camino. 3 mujeres, una noche, 2 asesinadas, y la policía aún no sabía que se enfrentaba a un solo hombre. 10 días después, el 27 de marzo de 1985, Richard atacó de nuevo. Vincent y Maxine Zasara. Él tenía 64 años y ella 44. Richard entró por la parte trasera y encontró a Vincent dormido. Le disparó en la cabeza y luego fue por Maxine. Ella se resistió. Buscó un arma escondida bajo la cama, pero Richard la desarmó. Furioso, la apuñaló múltiples veces. Luego tomó un cuchillo de cocina, le arrancó los ojos y los guardó en una caja de joyas como trofeo. Las paredes estaban manchadas de sangre. Aquí, por primera vez, comenzó a dejar símbolos, pentagramas, invocaciones. Esto no se trataba solo de matar, era un ritual. El 14 de mayo, el horror regresó a Monterrey Park. William Doy, de 66 años, fue sorprendido en su cama. Recibió un disparo en la cabeza. Su esposa Lily, paralizada en silla de ruedas, fue violada mientras su esposo agonizaba. Antes de irse, Richard la obligó a jurar por Satanás que no alertaría a la policía. William murió más tarde en el hospital. La policía empezaba a conectar los puntos. Un intruso que entraba de noche, mataba, violaba, robaba y hablaba del diablo. El 29 de mayo atacó a 2 hermanas, Mabel, de 83 años, y Florence Lang, de 81. Les destrozó el cráneo con un martillo, las ató con cables y luego, con lápiz labial, les dibujó pentagramas en los muslos y en las paredes. La brutalidad aumentaba. No había patrón en edades, género o nivel económico, solo oscuridad. Al día siguiente, irrumpió en la casa de Carol Kyle, de 42 años. Ató a ella y a su hijo con esposas. Luego la violó repetidamente, siempre amenazando con matar al niño si gritaba. No la mató. Al parecer, a veces le bastaba con el terror, pero eso no duraría. El 2 de julio de 1985, atacó a Mary Cannon, de 75 años. Le golpeó el rostro con una lámpara y la apuñaló hasta la muerte. 4 días después, el 5 de julio, una adolescente de 16 años, Whitney Bennett, fue golpeada con una barra de hierro mientras dormía. Intentó estrangularla con un cable telefónico, pero algo lo detuvo. Ella sobrevivió con 478 puntos de sutura. Más tarde, él diría que no la mató porque Dios intervino. El 7 de julio, mató a Joyce Nelson, de 60 años. Aplastándole el rostro a patadas. Su huella quedó marcada en la mejilla de la víctima. Esa misma noche, entró a otra casa y violó a Sophie Dickman, de 63 años. Le robó joyas y dinero. En ambas casas dejó huellas de sus zapatos, cruciales para unir los casos. El 20 de julio, entró en la casa de Max y Lela Canading. Les disparó a ambos en la cabeza con una pistola calibre 22 mientras dormían. Nada ritual, solo rápido, letal y silencioso. Días después, el 6 de agosto, disparó a Christopher Peterson y a su esposa Virginia mientras dormían. Ambos sobrevivieron milagrosamente, sumando otro testimonio valioso para la policía. El 8 de agosto, asesinó a Elías Abogad y luego violó a su esposa Sakina, obligándola a confesar su devoción por Satanás. El 18 de ese mismo mes, se trasladó a San Francisco. En la casa de Peter y Barbara Pan, ejecutó a Peter con un disparo en la sien. Luego violó y asesinó a Barbara. Escribió Jack the Knife y un pentagrama en la pared con lápiz labial rojo. Dejó claro que esto no era solo una serie de crímenes, era una declaración de guerra al orden, a Dios, a la vida misma. El 24 de agosto de 1985 cometió su último ataque. Entró a la casa de Bill Carnes, quien tenía 29 años, le disparó 3 veces en la cabeza y luego violó a su novia, Inés Erickson. La obligó a jurar su amor a Satanás y huyó en un Toyota Corolla. Con lo que Richard no contaba era que aproximadamente una hora antes de lo sucedido con Bills, James Romero, de 13 años, escuchó a alguien en el patio trasero de su casa. Romero vio a Ramírez salir de su patio por una puerta lateral. Gracias a él, se pudo obtener una descripción del auto y parte del número de la placa. Fue entonces que la policía tuvo su primer avance en el caso del acosador nocturno.
Cuando Richard Ramírez fue arrestado el 31 de agosto de 1985, la noticia se esparció como fuego sobre pólvora. Había estado prófugo apenas unas horas desde que su rostro fue difundido por televisión y prensa, pero ya era demasiado tarde para esconderse. El Night Stalker fue identificado por un grupo de ciudadanos en el este de Los Ángeles. Intentó huir, saltó vallas, corrió por las calles, pero fue acorralado. Lo golpearon hasta dejarlo ensangrentado. Uno de ellos incluso gritó: «¡Ese es el asesino! ¡Es el de la tele!». La policía llegó justo a tiempo para evitar un linchamiento. El cazador había sido cazado. Cuando se anunció su captura, la ciudad finalmente pudo respirar después de meses de miedo y tensión. Pero para las autoridades, aquello apenas era el inicio de una batalla titánica. La fiscalía debía enfrentar el desafío de reconstruir el infierno que Ramírez había dejado atrás. 13 asesinatos confirmados, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y 14 robos. Cada crimen formaba parte de un rompecabezas macabro, un entramado de horror. Aunque muchos casos compartían patrones: entrada nocturna, violencia extrema, rituales satánicos, las pruebas físicas eran escasas, algunas huellas dactilares, pisadas y testimonios. Eso fue suficiente para comenzar. Desde el primer día, Richard parecía disfrutar el espectáculo. Entraba a la sala del tribunal con una sonrisa torcida, vestido de negro y mostrando el símbolo del diablo marcado en la palma de su mano. Frente a las cámaras y periodistas, pronunció con voz fría y desafiante: «Hail Satán». Pero antes de ese primer día, pasaron casi 3 años desde su captura hasta que el juicio empezara oficialmente. ¿Por qué tanto tiempo? La respuesta fue una mezcla de caos legal, complejidad forense y un acusado difícil de controlar. Durante todo ese tiempo, Richard permaneció encerrado en la cárcel del condado de Los Ángeles, en una celda de máxima seguridad del Men's Central Jail. Allí, fue recluido bajo un régimen de aislamiento casi total. Las autoridades no dejaban margen de error. Lo consideraban un prisionero extremadamente peligroso, no solo por lo que ya había hecho, sino por lo que aún podía llegar a hacer. Temían que pudiera atacar a otro interno, a un guardia, o incluso intentar quitarse la vida antes del juicio. Por eso cada movimiento era vigilado. Vivía rodeado de muros grises, bajo la sombra de la tensión constante, y aún así parecía disfrutarlo. Su conducta dentro de la prisión no hacía más que encender las alarmas. Hablaba solo, dibujaba símbolos satánicos y escribía mensajes demoníacos en las paredes de su celda. Fue sometido a varias evaluaciones psicológicas. Aunque presentaba claros signos de perturbación, los médicos concluyeron que era legalmente competente para enfrentar el juicio. Mientras tanto, en los tribunales, fiscales y defensores luchaban por avanzar. Ramírez enfrentaba más de 40 cargos, desde asesinatos hasta violaciones y robos. Cada crimen tenía su propia escena, sus testigos y su evidencia técnica, lo que obligó a construir el caso pieza por pieza. A esto se sumaron constantes cambios de abogado defensor. Algunos renunciaban, otros eran removidos, y cada nuevo abogado debía revisar todo desde cero. También se intentó cambiar el lugar del juicio debido a la presión mediática. Finalmente, el 22 de julio de 1988, tras años de espera, el juicio pudo comenzar de forma oficial. Desde entonces, fue un espectáculo aterrador. Durante meses, se expusieron detalles de cada uno de sus crímenes. Declararon sobrevivientes, familiares, investigadores forenses. La evidencia más sólida fue la huella dactilar que lo conectaba con el coche robado tras el ataque a Bill Carnes e Inés Erickson. Unas zapatillas que también coincidían con las huellas encontradas en varias escenas. Pero más allá de lo técnico, lo que impactaba eran los relatos, la tortura, la frialdad, la violencia sin motivo, los símbolos de odio. Mientras tanto, Ramírez se mostraba impasible. Se reía, bostezaba, dibujaba pentagramas en los papeles, susurraba cosas en voz baja. En una ocasión dijo al jurado: «Ustedes no me entienden, ustedes no saben lo que es el mal real». Finalmente, el 20 de septiembre de 1989, tras más de 4 años de procedimientos judiciales y el juicio más costoso en la historia de California hasta ese momento, Richard Ramírez fue declarado culpable de 43 cargos en total, incluyendo 13 asesinatos. El 7 de octubre fue sentenciado a la pena de muerte en la cámara de gas. Su reacción fue inquietante. Miró al jurado y dijo con una sonrisa: «No me afecta, el infierno está lleno, pronto estaré en buena compañía». Desde entonces, fue trasladado a la prisión de San Quentin, en el corredor de la muerte. Pero la historia no terminó con su sentencia. Ramírez continuó recibiendo cartas de admiradoras. Una de ellas, Doreen Lioy, una editora de revista que se enamoró profundamente de él. En 1996 se casaron dentro de la prisión. Ella lo visitaba regularmente y lo defendía en entrevistas, llegando a declarar lo siguiente: «Richard no es el monstruo que todos creen, es mi alma gemela». Sus palabras causaban asombro y rechazo en la opinión pública.
pública, pero la historia de Richard aún guardaba un último horror. Años después de su captura, juicio y condena a muerte, nuevas pruebas forenses lo vincularon a un crimen que había quedado en el olvido. Era 1984, meses antes de su primer asesinato oficialmente reconocido. En San Francisco, una niña de solo 9 años, Mei Leung, desapareció mientras jugaba cerca del edificio donde vivía. Su cuerpo fue hallado más tarde en el sótano del mismo complejo. Había sido violada, golpeada y asesinada de forma brutal. En aquel entonces, la policía no tenía sospechosos, por lo que el caso fue archivado como un misterio sin resolver. No fue sino hasta 2009, cuando una muestra de ADN del crimen fue ingresada al Sistema Nacional, que el enigma se resolvió. El asesino de Mei Leung era Richard Ramírez. La revelación estremeció incluso a quienes estaban más familiarizados con su caso, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque demostraba que Ramírez había comenzado a matar mucho antes de que el país siquiera conociera su nombre. El asesinato de Mei no fue un hecho aislado ni un accidente. Fue el verdadero inicio de una serie sangrienta que solo terminaría con su captura. Esta revelación confirmó lo que muchos ya intuían. Richard Ramírez no se convirtió en asesino en 1985, sino que cruzó esa línea mucho antes, en silencio y en la oscuridad, dejando tras de sí una víctima infantil cuyo nombre merece ser recordado. A lo largo de su reclusión, Ramírez continuó apelando su sentencia, pero sin éxito. Nunca mostró arrepentimiento. Su mirada siempre fue la misma, vacía, lejana, como si el juicio careciera de sentido. Mientras tanto, su salud comenzó a deteriorarse. Sufría linfoma, una forma agresiva de cáncer. Además, tenía problemas hepáticos y estaba infectado con hepatitis C. Su apariencia cambió con los años. De aquel joven pálido de ojos hundidos, pasó a ser un hombre demacrado, con el cabello encanecido y los dientes podridos, ya que se negó a recibir tratamiento dental durante años. Finalmente, el 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió a los 53 años en un hospital del condado de Marin, California. Había pasado casi 24 años en el corredor de la muerte sin que su ejecución se llevara a cabo. Murió solo, sin su esposa ni familia. Los demonios que tanto invocó, al parecer, se lo llevaron por su cuenta. Richard no fue solo un asesino en serie, fue un símbolo, un eco del mal más visceral que puede habitar en un ser humano. Mientras otros criminales actuaban siguiendo patrones, con una lógica perversa o motivaciones distorsionadas, lo suyo fue el caos puro. Violencia gratuita, guiada por una obsesión con el satanismo, la oscuridad y la destrucción. En sus ojos no había remordimiento, solo vacío. La prensa lo bautizó como The Night Stalker, el acechador nocturno. Pero ese nombre apenas roza la verdad. Ramírez no solo atacaba de noche, él habitaba la noche. Se deslizaba por las sombras como un espectro con forma humana, dejando atrás hogares quebrados, cuerpos destruidos y vidas arruinadas. El caso de Richard Ramírez no solo conmocionó a California, marcó a toda una generación. Cambió la forma en que las personas cerraban sus puertas por las noches, cómo miraban las ventanas oscuras y cómo sentían el silencio en sus casas. Nos recordó que el mal real no tiene un rostro demoníaco. A veces viste una chaqueta negra, sonríe ante las cámaras y camina entre nosotros. Murió solo, como vivió, sin redención, sin perdón, sin paz. Pero su sombra aún ronda las memorias de quienes vivieron su época. Y mientras exista el miedo a lo inexplicable, mientras la oscuridad tenga forma, su historia seguirá siendo contada. No como un homenaje, sino como advertencia. Porque el verdadero horror no está en las películas, está en la historia. Y la de Richard Ramírez es prueba de ello. ¿Qué convierte a un hombre en un emisario del caos? ¿El abandono, la locura o algo más profundo que no queremos mirar? Suscríbete, activa la campanita y abre otra caja, porque si creías que lo habías visto todo, espera a conocer a David Berkowitz, un hombre que afirmaba matar siguiendo órdenes de un demonio, que hablaba a través del perro de su vecino. Dale clic al video en pantalla y adéntrate en la mente del hijo de Sam.